El poder no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el control. Roman Costa controlaba los puertos marítimos de la ciudad, a los políticos y quién vivía o moría. No le importaban las personas invisibles que limpiaban sus suelos de mármol. Hasta una tarde de martes, cuando su criada tranquila y sumisa estaba en la cocina iluminada por el sol, y sonrió al nuevo mecánico. «Eres demasiado guapo para estar cubierto de grasa», ella se rió. Roman se detuvo en la puerta. Ya no quería solamente control, la quería a ella, y que Dios ayudara a cualquiera que se interpusiera en su camino. La lejía quemaba el fondo de la garganta de Nora. Estaba arrodillada sobre el suelo de madera del despacho principal, con una esponja abrasiva en su mano enguantada, frotando una mancha oscura y pegajosa cerca de la alfombra persa. No preguntó qué era aquella mancha. En la casa de los Costa no se hacían preguntas. Frotabas, mantenías la cabeza baja y recogías el sobre con dinero al final de la semana. Nora tenía 24 años, pero sus ojos reflejaban el agotamiento de una mujer que le doblaba la edad. Su padre había muerto hacía 2 años, dejando tras de sí una deuda de juego tan enorme que se sentía como un peso físico sobre su pecho. A los hombres que venían a cobrar no les importaban las disculpas, les importaban las garantías. Trabajar para pagar la deuda en la residencia privada de Roman Costa era el único trato que la mantenía respirando. Enjuagó la esponja en el cubo. El agua adquirió un tono rosa pálido y oxidado. Definitivamente sangre. Las pesadas puertas de roble del despacho se abrieron. Nora se quedó inmóvil. No levantó la mirada. Las reglas eran sencillas. Ser invisible. Unos pasos pesados cruzaron el suelo. Cuero italiano sobre madera. El olor a humo de cigarrillo rancio, colonia cara de bergamota y un matiz metálico llenaron la habitación. Roman Costa lanzó la chaqueta de su traje sobre el respaldo de un sillón de cuero y se sirvió un vaso de líquido ámbar de la licorera de cristal que había sobre su escritorio. No reconoció su presencia. Para Roman, Nora era parte del mobiliario. Una escoba, un trapo, una necesidad para mantener la impecable ilusión de su hogar. Roman tenía 32 años y estaba hecho como un boxeador de peso pesado obligado a llevar un traje a medida. Su mandíbula estaba cubierta de barba oscura. Sus ojos eran de un marrón apagado y muerto que no revelaba nada. Dirigía el sindicato más violento de la costa este con la despiadada eficiencia de un director ejecutivo. Era silencioso. No gritaba. Los hombres que gritaban eran los que carecían de verdadero poder. Roman podía acabar con la vida de un hombre con un leve asentimiento. Se dejó caer en la silla detrás de su escritorio, exhalando un largo y entrecortado suspiro. El hielo tintineó contra el vaso. Nora siguió frotando. Le dolían las rodillas. El silencio de la habitación era asfixiante, cargado con la adrenalina de cualquier violencia de la que Roman acabara de regresar. La esquina. Su voz fue un retumbo bajo. Arañó el silencio. Nora parpadeó y su corazón dio un golpe sordo. Se atrevió a levantar la mirada. Roma no la estaba mirando. Miraba su vaso, pero su dedo señalaba vagamente hacia el borde de la alfombra. «Te dejaste una mancha en la esquina», dijo con voz plana, sin emoción. «Sí, señor Costa». Se movió sobre sus rodillas magulladas, acercándose más a su escritorio. Frotó la tenue sombra de una huella cerca de la pata de su silla. Estaba lo bastante cerca como para ver la pequeña salpicadura de sangre en el puño de su camisa blanca. Contuvo la respiración, concentrándose únicamente en las vetas de la madera. Roman dio un lento sorbo a su bebida. Por fin bajó la mirada. Vio la parte superior de su cabeza, el barato uniforme de algodón, la manera frenética y desesperada en que frotaba el suelo para complacerlo. Era lamentable. Era corriente. Apartó la mirada, descartando su existencia por completo. «Déjalo», murmuró un minuto después, abriendo un libro encuadernado en cuero. «Tráeme café solo, fuerte». «Enseguida, señor». Nora recogió su cubo y sus trapos y se puso de pie rápidamente. Sus articulaciones crujieron.
Mantuvo los ojos en el suelo mientras retrocedía fuera de la habitación, cerrando la pesada puerta tras ella. Una vez en el pasillo se apoyó contra la pared y soltó un aliento tembloroso. Esa era su vida, un fantasma rondando una casa de asesinos. Lo prefería así. Que Roman Costa reparara en ti era una sentencia de muerte, significaba que eras un problema, un objetivo o un peón. Ella no era ninguna de esas cosas. Era solo la chica que limpiaba el desastre. O eso creía. La cocina secundaria de la finca era un enorme espacio industrial utilizado para atender grandes eventos. Un martes por la tarde, normalmente estaba vacía. A Nora le gustaba la cocina secundaria. El sol de la tarde entraba perfectamente por los altos ventanales, calentando las encimeras de acero inoxidable. Parecía menos una tumba y más una casa normal. La máquina de espresso llevaba averiada 3 días. Nora estaba limpiando las encimeras cuando la puerta trasera se abrió. Un hombre entró cargando una pesada bolsa de herramientas de lona. No era uno de los soldados de Roman. No tenía los ojos muertos ni la postura rígida. Llevaba unos vaqueros descoloridos y una camiseta gris manchada de grasa. Tenía una mancha de aceite en la mejilla, el cabello castaño claro cayéndole sobre los ojos y una sonrisa fácil y genuina. «Hola», dijo, dejando caer la bolsa al suelo. Golpeó con un fuerte ruido metálico. «¿Tú eres la que llamó por la máquina de café?» Nora parpadeó, sorprendida por el tono informal. Nadie hablaba con naturalidad allí. «Yo... sí. Llamó el ama de llaves, no mantiene la presión». «Soy Finn», dijo, caminándose la enorme máquina cromada. Se limpió las manos con un trapo de su bolsillo trasero. «Soy el nuevo mecánico del parque automotor, pero por lo visto ahora también arreglo electrodomésticos». Le sonrió. Era una sonrisa luminosa y desarmante. Nora vaciló. Su instinto era sentir y salir de la habitación, pero Finn ya estaba retirando el panel frontal de la máquina, silbando una melodía tranquila. Era normal. Parecía un recuerdo de una vida que había tenido antes de las deudas, antes de la sangre en las tablas del suelo. Siguió limpiando la encimera, acercándose poco a poco. «¿Sabes qué le pasa?», preguntó en voz baja. «Probablemente se haya roto una junta», dijo Finn inclinándose sobre la máquina. Su bíceps se tensó bajo la ajustada tela de su camiseta mientras aflojaba un tornillo. «La gente deja estas cosas encendidas toda la noche. La caldera se sobrecalienta. Es una reparación sencilla, la verdad». La miró de reojo. «¿Siempre eres así de callada o es solo por esta casa?» «Este sitio me da escalofríos, sinceramente. Parece un museo». A Nora se le cortó la respiración. Miró por encima del hombro, aterrada de que alguien lo hubiera oído. «No deberías hablar así aquí», susurró. Finn se detuvo. La miró de verdad, y su expresión se suavizó. Vio la tensión en sus hombros, el miedo ocultando sus bonitos rasgos. «Perdona, no quería asustarte. Es que hablo demasiado». Se apoyó contra la encimera cruzando los brazos. «Solo soy un tipo arreglando una máquina. Tú solo eres una chica haciendo su trabajo. No tiene nada de inquietante, ¿verdad?» Nora miró la mancha de grasa de su mejilla. Por primera vez en 2 años, el tenso nudo de ansiedad de su pecho se aflojó apenas un poco. Una pequeña sonrisa involuntaria tiró de la comisura de sus labios. «Tienes aceite», dijo, señalándose su propia cara. «Justo ahí». Finn se frotó la mejilla con el dorso de la mano, fallando por completo y extendiendo aún más la mancha. Nora soltó una risita. Sonó extraña incluso para sus propios oídos. Era ligera, era real. «Toma», dijo, sacando una toalla de papel limpia del dispensador y humedeciéndola. Se acercó a él. Aquella interacción humana normal era embriagadora. Se la tendió. Finn la tomó y sus dedos se rozaron brevemente. «Gracias». Se limpió la grasa. «¿Qué tal estoy? ¿Presentable?» Nora sonrió, apoyándose contra la encimera. Sintió una rara chispa de ligereza juguetona. «Eres demasiado guapo para estar cubierto de grasa, Finn. Limítate a arreglar coches.
Deja en paz las máquinas de café. Lo tendré en cuenta, rió Finn, volviéndose hacia la máquina. El pesado golpe de una bota contra las baldosas resonó por la cocina. Nora se quedó inmóvil. La sonrisa desapareció de su rostro al instante. Roman estaba en el arco de entrada. Llevaba un traje gris carbón oscuro y la corbata aflojada. Parecía llevar allí un buen rato. La temperatura de la habitación se desplomó. La luz del sol que entraba por las ventanas de repente pareció fría. El rostro de Roman era una máscara inescrutable de piedra, pero sus ojos oscuros estaban clavados en Nora. Parecían completamente negros entre las sombras de la cocina. No miró a Finn. Miró el espacio entre Nora y Finn. Miró la relajada caída de sus hombros que ahora se habían puesto rígidamente rectos. La había oído reír. Había oído la palabra guapo. Roman entró en la habitación. Su presencia absorbió el oxígeno del aire. ¿Hay algún problema con la máquina?, preguntó Roman. Su voz era tranquila, peligrosamente tranquila. Finn, ajeno al cambio mortal de la atmósfera, se dio la vuelta con un amistoso asentimiento. Solo es una junta rota, señor Costa. La tendré funcionando en 10 minutos. Roman finalmente dirigió la mirada hacia Finn. Observó al mecánico con el desapego clínico de un hombre estudiando un insecto antes de aplastarlo. Evaluó la postura relajada de Finn, su juventud, su tranquila confianza. «¿Te pedí un plazo?», dijo Roman. Las palabras cayeron como pesas de plomo. La sonrisa de Finn vaciló. El mecánico por fin lo sintió, el peso opresivo y aterrador del hombre que tenía delante. No, señor, solo se lo decía. Roman volvió la cabeza hacia Nora. Ella temblaba. Tenía los nudillos blancos mientras agarraba el borde de la encimera de acero inoxidable. Estaba aterrada. Pero un minuto antes había estado riéndose. Había mirado a aquel mecánico con calidez. Lo había mirado como si fuera un hombre. Roman jamás la había visto sonreír. Se dio cuenta, con una repentina y afilada punzada de algo oscuro y violento en las entrañas, de que quería arrancarle la garganta al mecánico solo por haber sido quien había logrado arrancarle aquel sonido. «Nora», dijo Roman. Su nombre se sintió pesado en su lengua. Rara vez lo utilizaba. «Sí, señor Costa», logró decir ella, con los ojos fijos en sus zapatos de cuero. «A mi despacho. Ahora». No esperó su respuesta. Se dio la vuelta y salió, sus pasos resonando por el largo pasillo. Finn soltó un largo aliento tembloroso, secándose el sudor de la frente. «Jesús, ese tipo es intenso». Miró a Nora. «¿Estás bien?». Nora no respondió. No podía. Tenía el estómago convertido en un nudo de puro pánico. Prácticamente salió corriendo de la cocina siguiendo los pasos resonantes del diablo. Nora estaba de pie en el centro del despacho. Las pesadas puertas de roble estaban firmemente cerradas detrás de ella. Roman estaba junto al gran ventanal, de espaldas a ella, contemplando los extensos jardines perfectamente cuidados de la propiedad. Pasó 1 minuto, luego 2. El silencio era agónico. El corazón de Nora golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Repasó mentalmente cada error que podía haber cometido. ¿Había colocado mal algún documento? ¿Había roto algo? ¿Le importaba que hubiera estado hablando con el mecánico? No. ¿Por qué iba a importarle? Era Roman Costa. No le importaban las vidas del servicio. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó Roman en voz baja, todavía mirando hacia la ventana. 2 años, señor», respondió Nora con la voz temblorosa. 2 años. Él lo repitió lentamente, probando el sonido de las palabras. Se dio la vuelta, se apoyó contra el alféizar, cruzándose de brazos sobre el pecho. Sus ojos oscuros la clavaron en el sitio. 2 años pagando la deuda de un muerto. 2 años limpiando detrás de mis hombres. 2 años manteniendo la boca cerrada. «Yo siempre intento hacer lo mejor posible, señor Costa». Roman la observó. Esta vez realmente la miró. Se fijó en cómo su cabello oscuro escapaba del moño desordenado en la nuca.
Se fijó en la línea pálida y frágil de su garganta cuando tragó con dificultad. Se fijó en el barato uniforme gris de algodón que colgaba holgadamente de su cuerpo. Era corriente. Estaba completamente por debajo de su atención. Entonces, ¿por qué le hervía la sangre? ¿Por qué el sonido de ella riéndose con un mecánico grasiento resonaba en sus oídos como una sirena? Se apartó del alféizar y acortó la distancia entre ellos. Nora dio instintivamente un paso atrás, pero su talón chocó contra el borde de la alfombra persa. Estaba atrapada. Roman se detuvo a pocos centímetros de ella. Era tan alto que tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a la cara. El olor a bergamota y peligro la envolvió. ¿Crees que tienes tiempo libre en mi casa?, preguntó Roman en voz baja. No, señor, solo estaba... El ama de llaves me pidió que le mostrara dónde estaba la máquina. Ya me iba. Estabas riéndote, afirmó Roman. No era una pregunta, era una acusación. Nora sintió un sudor frío brotar en su cuello. Él hizo una broma. Solo estaba siendo educada. ¿Educada? La mandíbula de Roman se tensó. Un músculo palpitó violentamente bajo su oreja. Lo llamaste guapo. La respiración de Nora se detuvo por completo. Su mente corría, no podía interpretarlo. ¿Estaba enfadado porque confraternizara? ¿Creía que estaba holgazaneando? No quise decir nada con eso, señor Costa. Solo fue una conversación tonta, lo juro. No volverá a ocurrir. No, dijo Roman en voz baja, sus ojos bajando hasta sus labios temblorosos antes de volver de golpe a sus ojos aterrados. No volverá. Se alejó de ella caminando detrás de su escritorio. La intensa presión de la habitación disminuyó ligeramente permitiendo que Nora arrastrara aire a sus ardientes pulmones. A partir de mañana tu horario cambia, dijo Roman, abriendo un cajón y sacando una carpeta. Ya no limpias el ala este ni las habitaciones de invitados. Limpias mis habitaciones, mi despacho y mi comedor privado. Nora parpadeó, con la confusión luchando contra el terror, pero María suele encargarse de sus habitaciones privadas, señor. María será reasignada. Ahora trabajas directamente para mí. Cuando yo esté en casa, tú estarás cerca. Cuando necesite algo, tú me lo traes. No hablas con los guardias, no hablas con los conductores. Roma levantó la mirada, sus ojos brillando con un fuego frío y posesivo. Y no hablas con los mecánicos, ¿lo entiendes? Sí, señor Costa, susurró ella, con la cabeza dándole vueltas. Puedes irte. Nora se dio la vuelta y huyó. Prácticamente arrancó las pesadas puertas al abrirlas, tropezando hacia el pasillo. Se apoyó contra la fría pared de yeso, presionándose una mano contra el pecho. El corazón le latía tan rápido que dolía. No entendía qué acababa de ocurrir. Había sido ascendida al trabajo más peligroso de la casa, servir directamente a Roman. Dentro del despacho, Roman se dejó caer pesadamente en su silla. Se frotó la cara con ambas manos. Estaba perdiendo el control. Había pasado toda su vida construyendo muros de hielo, calculando cada movimiento, sin mostrar debilidad. Pero cuando la oyó llamar guapo a otro hombre, una rabia primitiva y repugnante se había abierto paso por su garganta. Quería romperle la mandíbula al mecánico. Quería encerrar a Nora en una habitación donde nadie más pudiera verla. Tomó el teléfono del escritorio y pulsó el único botón. «Sí, jefe». Una voz áspera respondió al otro lado. «El nuevo mecánico, Finn», dijo Roman. Su voz estaba despojada de toda emoción. «Sácalo de mi casa. ¿Quieres que nos ocupemos de él?» El ejecutor no dudó. Roman vaciló. La imagen de la brillante y fugaz sonrisa de Nora apareció en su mente. Si mataba al chico, ella lo sabría. Miraría a Roman con un odio absoluto. «No», dijo Roman finalmente, apretando con fuerza el auricular. «Trasládalo a los astilleros del puerto. Ponlo en el turno de madrugada. Si vuelvo a verlo en esta propiedad, rómpanle las piernas». «Entendido». Roman colgó el teléfono. Miró el lugar de la alfombra donde Nora había estado de pie. La había aislado. La había acercado.
Se dijo que era para vigilar un posible riesgo de seguridad. Se dijo que simplemente no le gustaba que su personal se distrajera. Pero mientras permanecía solo en el silencioso despacho, la verdad cayó sobre él como una manta asfixiante. No solo quería que trabajara para él, quería poseer cada respiración que ella tomara. Y el derrumbe apenas había comenzado. Las habitaciones privadas de Roman ocupaban toda la planta superior del ala oeste. Era una extensa y silenciosa fortaleza de caoba oscura, paredes gris pizarra y ventanales del suelo al techo revestidos con cristal antibalas. Nora nunca había subido allí. Durante 2 años aquel piso había sido un mito. Una zona restringida protegida por pesadas puertas de madera y hombres silenciosos con trajes a medida. Ahora era su prisión. Habían pasado 4 días desde el incidente de la cocina. 4 días desde que Roman Costa había reescrito las reglas de su existencia. Nora estaba en el centro del dormitorio de Roman, con un plumero colgando inútilmente de su mano enguantada. La cama era enorme, sin hacer, con las sábanas gris oscuro enredadas. Olía intensamente a él. Bergamota, café de tueste oscuro y aquel olor metálico subyacente del frío aire exterior. La intimidad del espacio le erizaba la piel. Estaba tocando las sábanas donde él dormía. Estaba limpiando el polvo de la mesita de noche donde una pistola negra mate cargada descansaba despreocupadamente junto a un reloj de titanio. Se movía con cuidado, aterrada de alterar la geometría exacta de su vida. Exactamente a las 6, la pesada puerta hizo clic al abrirse. Nora se quedó inmóvil. El trapo que tenía en la mano de repente pareció increíblemente pesado. Roman entró en la habitación. No llevaba la chaqueta del traje. Su corbata había desaparecido. Los 2 botones superiores de su impecable camisa blanca estaban desabrochados, revelando la tenue sombra de un tatuaje oscuro sobre su clavícula. Parecía agotado. Ese tipo brutal de agotamiento que provenía de tomar decisiones que destruían vidas. Se detuvo al verla. No habló. Simplemente la observó junto a su cama. «Ya casi he terminado, señor Costa», dijo Nora rápidamente, con la voz apenas por encima de un susurro. Mantuvo la mirada fija en el borde de la cómoda. Solo estaba ordenando la bandeja de objetos personales. «Quítate los guantes», dijo Roman. Nora parpadeó, mirando el grueso caucho amarillo que cubría sus manos. «¿Señor?» «Quítatelos. Aquí arriba no estás fregando inodoros. Estás manipulando mis objetos personales». Pasó junto a ella, el calor de su cuerpo irradiando en el aire frío del dormitorio. Fue hasta el pequeño bar de la esquina y tomó un pesado vaso de cristal. «No quiero olor a lejía en mi habitación. ¡Tíralos!» «Sí, señor». Nora se quitó los guantes. Sus manos de repente se sintieron desnudas, vulnerables. Guardó los guantes en el bolsillo del delantal, con el corazón marcando un ritmo frenético e irregular contra sus costillas. Necesitaba salir. El aire de la habitación era demasiado denso. «Iré a buscar su bandeja de cena ahora. Te quedarás», ordenó Roman en voz baja. No levantó la voz. Nunca lo hacía. Simplemente se sirvió 2 dedos de whisky y se volvió hacia ella. «Ponte junto a la ventana», dijo señalando con el vaso. Las piernas de Nora parecían de plomo, pero se movió. Caminó hacia el enorme muro de cristal que daba a las puertas delanteras de la propiedad. El sol se estaba poniendo, proyectando largas franjas sangrientas de naranja y rojo sobre los cuidados jardines. Roman se acercó a un sillón de cuero junto a la ventana y se sentó. Dio un sorbo a su bebida, sin apartar sus ojos oscuros de su perfil. «¿Fuiste hoy a la cocina secundaria?», preguntó. La pregunta sonaba casual, pero el tono era una trampa de acero esperando cerrarse de golpe. Nora agarró la tela de su delantal. «No, señor, he estado aquí arriba desde el mediodía como me ordenó». «Bien». Roman hizo girar el líquido ámbar en su vaso. «La máquina de espresso vuelve a funcionar. La arregló otro mecánico, el joven, Finn. Fue reasignado». A Nora se le cortó la respiración.
Giró la cabeza y miró a Roman. Su rostro era completamente inescrutable, medio oculto entre las sombras crecientes de la habitación. La estaba poniendo a prueba. Estaba observando su reacción. «Ya veo», consiguió decir. Sentía la garganta cerrada. «Espero que no lo hayan despedido. Parecía un trabajador diligente». En cuanto las palabras salieron de su boca, supo que había cometido un error. La mano de Roman dejó de moverse. El hielo de su vaso dejó de tintinear. El silencio que siguió fue asfixiante. Se inclinó lentamente hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre las rodillas. «Parecía un trabajador diligente», repitió Roman. Las palabras le sabían a ceniza. «¿Llegaste a esa conclusión en los 3 minutos que pasaste hablando con él?» «Yo solo quería decir, sé lo que querías decir». Roman la interrumpió, bajando la voz una octava. «No necesitas preocuparte por la nómina de mi organización, Nora. Finn trabaja en el turno de noche de los astilleros. Carga cajas bajo la lluvia helada desde medianoche hasta las 8 de la mañana. Nunca volverá a pisar esta propiedad». Nora sintió formarse un nudo frío en el estómago. Los astilleros eran brutales. Era un destino de castigo. Los hombres sufrían heridas o cosas peores con frecuencia en los muelles. Y Finn había sido enviado allí por culpa de ella, por una estúpida broma pasajera. ¿Por qué? La palabra escapó antes de que pudiera detenerla. Una chispa de auténtica ira atravesó su terror. Él no hizo nada malo. Roman se puso de pie. El movimiento repentino hizo que Nora se sobresaltara, retrocediendo hasta que sus hombros tocaron el frío cristal de la ventana. Roman cruzó los pocos metros entre ellos, deteniéndose tan cerca que ella podía sentir el calor que irradiaba de su pecho. La encerró entre sus brazos, colocando una gran mano plana contra el cristal junto a su cabeza. «Porque olvidó cuál era su lugar», dijo Roman, su voz convertida en un retumbo bajo y aterrador. Miró los grandes y aterrados ojos de ella. Dejó caer su mirada hacia su boca, manteniéndola allí una fracción de segundo antes de volver a mirarla a los ojos. «Y porque tú olvidaste el tuyo». No la tocó. No hacía falta. La pura gravedad concentrada de su presencia la mantuvo clavada contra el cristal. «Pagué la deuda de tu padre», dijo Roman en voz baja, inclinándose hasta que ella pudo sentir su aliento sobre la mejilla. «Te puse un techo sobre la cabeza. Mantengo alejados de ti a los hombres que quieren cobrar su dinero con tu sangre. Perteneces a esta casa. No sonríes al personal contratado, no bromeas con mecánicos». «Soy una criada», susurró Nora. Una lágrima desesperada escapó por la comisura de su ojo. «Solo soy una criada». Roman alzó la mano y con el pulgar limpió la lágrima de su mejilla con una delicadeza sorprendente y aterradora. Su piel era áspera, endurecida por años de violencia, pero su contacto era más ligero que el aire. «Ya no eres solo una criada, Nora», dijo en voz baja. «Tráeme la cena». Dio un paso atrás, rompiendo el hechizo. Nora jadeó en busca de aire y prácticamente corrió hacia la puerta. No miró atrás. Si lo hubiera hecho, habría visto a Roman Costa contemplando su propia mano. Su mandíbula estaba tan apretada que sus dientes amenazaban con romperse. La tensión en el comedor de la primera planta era lo bastante espesa como para asfixiar. Era jueves por la noche. La enorme mesa de roble había sido despejada de comida y sustituida por ceniceros dispersos, vasos de cristal y planos. Roman estaba sentado en la cabecera de la mesa. A su derecha estaba Leo, su estoico subjefe de cabello gris. A su izquierda, ocupando demasiado espacio, estaba Víctor. Víctor dirigía las redes de narcotráfico del lado sur de la ciudad. Era un aliado, pero uno volátil. Era ruidoso, llevaba demasiadas joyas de oro y carecía del refinamiento silencioso y aterrador que poseía Roman. Roman lo despreciaba, pero en aquel negocio no matabas a alguien que generaba dinero salvo que fuera necesario. «Los márgenes están bajando en los cargamentos del puerto», se quejó Víctor en voz alta, golpeando la mesa con una mano pesada. «Te estás volviendo demasiado prudente, Roman. Los federales están ciegos en los muelles del sur.
Podemos mover el doble de mercancía si simplemente das el visto bueno. Roman permaneció perfectamente inmóvil. Giró lentamente la cabeza para mirar a Víctor. No trabajo con sí. Los muelles del sur están bajo vigilancia porque tus hombres son descuidados. Hablan demasiado en los bares. Presumen de dinero que no deberían tener. Nos mantenemos en la cuota actual. Víctor frunció el ceño, reclinándose en su silla. Estás actuando como un viejo, Costa. La temperatura de la habitación descendió. Leo cambió el peso de su cuerpo. Sus manos se movieron discretamente hacia el interior de su chaqueta. Roman simplemente lo miró. Las pesadas puertas del comedor se abrieron. Nora entró llevando una bandeja de plata con una nueva licorera de whisky y un cubo de hielo. Mantuvo la cabeza baja. Roman le había ordenado servir ahora durante las reuniones. Era una demostración de poder, aunque ella no la entendía del todo. La quería en la habitación, la quería visible para él pero invisible para todos los demás. Caminó hacia la mesa, su barato uniforme gris rozando suavemente. Se acercó primero al lado de Víctor, pues era el que estaba más cerca de la puerta. Recogió con cuidado su vaso vacío para reemplazarlo. Víctor dejó de hablar. Se giró en la silla y sus ojos recorrieron lentamente el cuerpo de Nora. No ocultó su evaluación. Era vulgar y pesada. Bueno, arrastró Víctor ligeramente las palabras, con el alcohol soltándole la lengua. Costa por fin consiguió algo de paisaje decente en este mausoleo. Nora se quedó inmóvil. Le tembló la mano mientras sujetaba el vaso vacío. No miró a Víctor, no miró a Roman. Fijó la mirada en un cuadro de la pared. «Llena el vaso, Nora», dijo Roman. Su voz era plana, vacía. Nora tomó la licorera con la mano libre. Se inclinó ligeramente hacia adelante para servir el whisky sobre el hielo fresco que había colocado en el vaso de Víctor. Cuando se retiró, Víctor levantó la mano. No fue hacia el vaso. Rodeó la cintura de Nora con sus gruesos dedos cubiertos de anillos. «¿Cómo te llamas, cariño?», preguntó Víctor, tirando ligeramente de ella hacia él. El mundo se detuvo. Nora jadeó quedándose completamente rígida. La licorera de cristal que sostenía vibró violentamente contra la bandeja de plata. El pánico le cerró la garganta. Intentó retroceder, pero el agarre de Víctor era como una prensa, su pulgar hundiéndose en la suave tela de su uniforme. En la cabecera de la mesa, Roman Costa no gritó. No golpeó la mesa con los puños. Simplemente se puso de pie. El movimiento fue suave, completamente silencioso, e irradiaba un tipo de intención letal capaz de alterar la presión del aire. Leo se levantó inmediatamente también, dando 3 rápidos pasos para alejarse de la mesa, despejando la línea de fuego. Sabía lo que venía. Víctor miró a Roman, con una sonrisa borracha y confundida en el rostro. «¿Qué? ¿Un tipo no puede ser amable con el personal?». Roman caminó lentamente a lo largo de la mesa. Sus ojos ya no eran marrones. Eran negros, vacíos de cualquier calidez humana o vacilación. Se detuvo justo al lado de Víctor. «Quita la mano de encima de ella», dijo Roman. El volumen de su voz era conversacional. El tono era el bloque de un verdugo. La sonrisa de Víctor vaciló. Miró la expresión muerta y vacía del rostro de Roman. La valentía alimentada por el alcohol se evaporó. Comprendió, un segundo demasiado tarde, que había pisado una mina. Víctor soltó la cintura de Nora, levantando ambas manos en una rendición fingida. Está bien, relájate. Solo estaba jugando. No sabía que ella estaba fuera de los límites». Nora retrocedió tropezando, abrazando la bandeja contra el pecho como si pudiera servirle de escudo. Estaba hiperventilando, sus ojos moviéndose entre Roman y el mafioso. Roman no miró a Nora, miró a Víctor. Antes de que Víctor pudiera parpadear, la mano de Roman salió disparada. Agarró un puñado de la caracorbata de seda de Víctor, la envolvió alrededor de su puño y estrelló el rostro del hombre contra la pesada mesa de roble con un húmedo y repugnante crujido. Nora gritó, dejando caer la bandeja. La licorera de cristal se hizo añicos contra el suelo,
salpicando líquido ámbar y fragmentos de vidrio sobre la alfombra persa. Víctor gimió, y la sangre comenzó inmediatamente a brotar de su nariz destrozada, acumulándose sobre los planos. Roman mantuvo al hombre inmovilizado contra la mesa por el cuello, inclinándose hasta que su boca quedó a centímetros del oído de Víctor. «No toques lo que es mío», susurró Roman. Las palabras estaban llenas de una rabia silenciosa y venenosa. «No mires lo que es mío. Si vuelves a respirar en su dirección, te cortaré las manos y se las daré de comer a los perros callejeros detrás de tu propio almacén. Asiente si lo entiendes». Víctor consiguió asentir frenéticamente contra la madera. Roman lo soltó, dando un paso atrás y enderezándose los puños. Miró a Leo. «Sácalo de aquí. Acepta las cuotas actuales del puerto. Que su segundo al mando se encargue de la logística de ahora en adelante». Leo levantó al aturdido y ensangrentado Víctor de la silla, arrastrándolo hacia la puerta sin decir una sola palabra. La pesada puerta se cerró. El comedor cayó en un silencio mortal, roto únicamente por la respiración irregular de Nora. Ella estaba pegada a una esquina de la habitación, con las manos sobre la boca, observando con absoluto horror la sangre extendida sobre la mesa de roble. Temblaba tan violentamente que sus rodillas amenazaban con ceder. Roman se volvió hacia ella. La fría violencia letal abandonó su postura, sustituida por una rígida y tensa quietud. Miró los cristales rotos alrededor de sus pies. Miró su rostro pálido. Había perdido el control. Había mostrado sus cartas. Había demostrado ante toda una habitación de hombres peligrosos que aquella silenciosa criada tenía un poder absoluto sobre él. Caminó lentamente hacia ella, evitando los cristales rotos. «No», consiguió decir Nora, presionando la espalda aún más contra el papel pintado. «Por favor». Roman se detuvo a medio metro de distancia. Miró el punto de su cintura donde Víctor la había tocado. Un músculo saltó en su mandíbula. «No volverá a tocarte», dijo Roman en voz baja. «Estás loco», susurró ella, mientras las lágrimas finalmente desbordaban sus pestañas. «Eres un monstruo». Roman no se inmutó ante la palabra. La aceptó. Dio un paso más, sin importarle que el cristal crujiera bajo sus caros zapatos de cuero. Extendió lentamente la mano, deliberadamente, y le sujetó con suavidad la barbilla, obligándola a mirarlo. «Lo soy», aceptó Roman, con una voz oscura y áspera. «Soy un monstruo, y esta es mi casa. Recuérdalo la próxima vez que alguien intente ponerte las manos encima». Bajó la mano y salió de la habitación, dejando a Nora sola con los cristales rotos y la sangre sobre la mesa. Eran las 3 de la madrugada. La propiedad era una tumba. Afuera, una fuerte lluvia azotaba los ventanales antibalas de la suite principal, difuminando las luces de la ciudad en manchas amarillas y rojas. Nora estaba sentada en el borde del sofá de cuero del salón privado de Roman. No había dormido. Ya casi nunca dormía. El eco del hueso crujiendo contra la mesa se repetía sin parar en su mente. Estaba atrapada en una pesadilla, y el monstruo en el centro de ella estaba incendiando sistemáticamente el mundo para mantenerla aislada. La puerta principal de la suite se abrió con un pesado chasquido. Nora se puso en pie de un salto, con el corazón subiéndole hasta la garganta. Roman entró. No parecía el jefe impecable e intocable que dictaba sobre la vida y la muerte. Parecía un hombre que apenas había sobrevivido a una guerra. Su chaqueta de traje oscura estaba destrozada, rasgada en el hombro y empapada de lluvia y de algo mucho más oscuro. Se apoyó pesadamente contra el marco de la puerta, respirando de forma superficial y entrecortada. Su rostro estaba pálido, su camelo oscuro pegado a la frente. Nora se quedó inmóvil. Su instinto le gritaba que huyera, que se escondiera en la habitación contigua y dejara que sus soldados se ocuparan de aquello. Pero no había soldados. Había despedido a sus guardias en entrada. Había subido allí solo. Roman se separó del marco de la puerta, dando 2 pasos tambaleantes dentro de la habitación antes de que su rodilla cediera. Golpeó el suelo con fuerza.
Un gruñido bajo de dolor escapó de su garganta. «Señor Costa». Nora se movió antes de poder pensar. El miedo quedó anulado por puro pánico humano, profundamente arraigado. Corrió hacia él y cayó de rodillas sobre la alfombra. «¡No me toques!», siseó Roman, extendiendo una mano para detenerla. Tenía los dientes apretados por la agonía. «Está sangrando», dijo Nora con la voz temblorosa. Ignoró su orden, extendió la mano y lo agarró del brazo, intentando ayudarlo a incorporarse. Su manga estaba empapada, sus dedos salieron calientes, mojados y carmesí. «Tengo que llamar a alguien», balbuceó, mirando frenéticamente a su alrededor buscando su teléfono. «Tengo que llamar a Leo, a un médico». «Nada de médicos», gruñó Roman, agarrándola de la muñeca con su mano limpia. Su agarre era débil, pero sus ojos ardían con una intensidad salvaje. «Nadie sube aquí. Nadie se entera». «Podrías morir», ella le gritó. El estrés de las últimas 2 semanas finalmente rompió su control. «Te estás desangrando en el suelo, estúpido». Roman la miró. A través del dolor, a través de la pérdida de sangre, una especie de sorpresa retorcida apareció en su rostro. Nadie le gritaba. Nadie lo llamaba estúpido. Y desde luego, no la criada silenciosa y aterrada que se había estado encogiendo en una esquina hacía 2 días. Una risa áspera y sin aliento salió de su pecho y se convirtió en una tos ensangrentada. «Botiquín», dijo con voz ronca, dejando caer la cabeza contra la base del sofá. «Baño principal, debajo del lavabo». Nora se puso en pie de golpe, corrió al baño, revolviendo los armarios hasta encontrar un pesado botiquín táctico de trauma. Regresó corriendo y se deslizó de rodillas junto a él. «Quítame la chaqueta», gruñó Roman. Las manos de Nora temblaban violentamente. Lo ayudó a quitarse la chaqueta destrozada y empapada. Debajo, su camisa blanca de vestir era un espectáculo de horror. La bala le había rozado el hombro izquierdo, desgarrando el músculo. Pero una segunda herida, un corte profundo e irregular de cuchillo, atravesaba sus costillas del lado derecho. Estaba perdiendo demasiada sangre. «No sé cómo hacer esto», lloró ella en voz baja, abriendo con los dientes un paquete de gasa. Presionó una enorme bola de algodón contra sus costillas. Roman siseó, dejando caer la cabeza hacia un lado. Extendió la mano a ciegas. Su mano ensangrentada encontró la cadera de ella para sujetarse contra el dolor cegador. El calor de su contacto quemó a través de su fino uniforme de algodón. «Mantén la presión», ordenó. Cerró los ojos con fuerza. «No pares». Nora presionó con fuerza con ambas manos. La sangre se filtró entre sus dedos. Ahora estaba llorando. Lágrimas silenciosas recorrían sus pálidas mejillas. Lo odiaba. Estaba aterrada de él. Pero mientras se arrodillaba en su sangre, sintiendo el latido pesado y entrecortado de su corazón bajo sus manos, se dio cuenta de que estaba unida a él de una manera que no podía comprender. Los minutos pasaron en un silencio agónico, roto únicamente por el golpeteo de la lluvia contra el cristal. Poco a poco el sangrado comenzó a disminuir. Roman abrió los ojos. Estaban nublados, oscuros y completamente concentrados en el rostro de ella. Observó las lágrimas caer de su barbilla. Observó el terror absoluto en sus ojos. «¿Por qué lloras?». Su voz era un susurro áspero en la habitación silenciosa. «Porque te estás muriendo», logró decir ella, ajustando su agarre sobre la gasa. «No me estoy muriendo». Roman se movió ligeramente, haciendo una mueca. Levantó la mano del suelo. Sus nudillos rozaron suavemente el tembloroso antebrazo de ella. «¿Te da miedo la sangre, Nora?». Ella lo miró. «Me das miedo tú». «Bien». El pecho de Roman subió y bajó pesadamente. «Debería». «¿Por qué haces esto?», susurró ella, la pregunta escapando de su pecho. «¿Por qué me pusiste aquí arriba? ¿Por qué arruinaste la vida de aquel mecánico? ¿Por qué casi mataste a Víctor por tocarme? Solo soy una criada, déjame ir». La mandíbula de Roman se tensó. Incluso herido, tumbado en su propia sangre, la autoridad absoluta del hombre no vaciló. Alzó la mano,
su gran mano manchada de sangre rodeando la parte posterior de su cuello. No tiró de ella hacia abajo, pero la sostuvo allí, atrapándola en su gravedad. «Tú no eres una criada», dijo Roman, bajando la voz hasta un registro peligroso e íntimo. «Y no arruiné la vida del mecánico. Se la perdoné. Porque si te hubiera mirado durante un segundo más en aquella cocina, le habría metido una bala en el cráneo». A Nora se le cortó la respiración. Dejó de respirar por completo. «No comparto», susurró Roman, mientras su pulgar acariciaba ligeramente el punto de su pulso acelerado en la base de su garganta. «No comparto mi territorio. No comparto mi poder». Tiró de ella hacia abajo apenas una fracción de pulgada, hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Olía a lluvia, hierro y obsesión violenta. «Y quemaré toda esta ciudad hasta convertirla en cenizas antes de permitir que otro hombre te mire». La verdad quedó suspendida en el aire entre ellos, pesada y asfixiante. No se trataba de controlar a su personal, no se trataba de seguridad, era posesión absoluta y desquiciada. Nora miró sus oscuros e implacables ojos. Sus manos todavía presionaban su pecho sangrante, y comprendió con aterradora claridad que jamás saldría de aquella casa con vida. La lluvia no paró, golpeaba el cristal, una fuerza implacable que reflejaba el latido frenético del corazón de Nora. Había fijado la gruesa gasa a sus costillas y vendado su hombro lo bastante fuerte para detener el sangrado. Pero el silencio que siguió fue peor que el pánico. Roman se había desmayado. Su piel estaba pálida, cubierta de sudor frío, y su respiración era un traqueteo superficial y entrecortado en su pecho. Nora estaba sentada en el suelo junto a él, con la espalda apoyada contra el sofá de cuero. Su barato uniforme gris estaba arruinado, empapado de su sangre. Sus manos estaban manchadas de un marrón oscuro y oxidado. Miró sus dedos, mientras la realidad de la noche caía sobre ella como un peso asfixiante. Podía marcharse. El pensamiento floreció en los rincones oscuros de su mente. Él estaba inconsciente, era vulnerable. Los hombres de la entrada no la detendrían si decía que iba a buscar suministros médicos. Podía salir por la puerta principal, desaparecer en la ciudad y no volver jamás. El monstruo se estaba desangrando sobre su propia alfombra persa. La puerta de la jaula estaba abierta. Nora lentamente giró la cabeza para mirarlo. Su rostro, normalmente marcado por líneas de crueldad fría y calculadora, estaba relajado. El aura peligrosa que dominaba habitaciones y paralizaba a hombres había desaparecido. Solo parecía un hombre roto y sangrante. Se puso de pie. Le temblaban las piernas y tenía las articulaciones rígidas de estar arrodillada sobre el suelo de madera. Caminó hasta el baño. Se lavó la sangre de las manos con agua hirviendo y tomó una toalla limpia. Cuando regresó al salón, no se dirigió hacia la puerta. Volvió a arrodillarse junto a él y colocó la toalla húmeda sobre su frente. No se quedó por una lealtad retorcida. No se quedó por amor. Se quedó porque era lo bastante cínica para saber cómo funcionaba el mundo. Si Roman Costa moría, la ciudad se destrozaría a sí misma en un vacío de poder. Hombres como Víctor masacrarían a todos los que había en aquella casa, incluida la criada que sabía demasiado. Roman no era solo su captor. Esa noche era su único escudo. A las 6 de la mañana, un fuerte golpe resonó por la suite. Nora despertó sobresaltada. Se había quedado dormida sentada en el suelo, con la cabeza apoyada contra la base del sofá. Roman seguía inconsciente, su piel irradiando un calor seco y antinatural. La fiebre había comenzado. Los golpes volvieron, 2 toques secos. «Jefe», llamó la voz áspera de Leo a través de la gruesa puerta de caoba. «Tenemos un problema». Nora se puso de pie a toda prisa. Miró a Roman y luego a la puerta. Si Leo lo veía así, débil e incapacitado, podría desencadenar un motín. En su mundo la debilidad era una sentencia de muerte. Ella alisó su delantal manchado de sangre,
Respiró profundamente y caminó hasta la puerta. Abrió el cerrojo y la entreabrió apenas un poco. Leo estaba en el pasillo, vestido con un impecable traje gris, sosteniendo una tableta. Se detuvo cuando la vio. Sus ojos fríos y calculadores bajaron desde su rostro pálido hasta las manchas oscuras de su cuello y su delantal. No parpadeó, pero el ligero endurecimiento de su mandíbula reveló su sorpresa. ¿Dónde está?, preguntó Leo en voz baja, con la mano descansando instintivamente sobre su chaqueta. Está durmiendo, dijo Nora. Su voz tembló, pero se obligó a mantener la mirada del subjefe. No quiere que lo molesten. Leo se inclinó ligeramente hacia adelante, intentando mirar detrás de ella hacia la suite en penumbra. Se perdió la reunión de la mañana. Eso no ocurre. Apártate, Nora. No. La palabra quedó suspendida en el aire. Nora no podía creer que la hubiera dicho. Leo podría romperle el cuello con una mano, pero recordó la desquiciada declaración de Roman horas antes. No comparto mi territorio. Lo atacaron anoche, susurró Nora, manteniendo la voz baja para que los guardias del pasillo no la oyeran. Está herido, pero está vivo. Si entras ahí y lo ves en el suelo, sabes lo que significaría para la cadena de mando. Déjalo dormir. Leo la miró. Procesó la sangre de su ropa, el fuego desesperado de sus ojos y la absoluta audacia de una criada dándole una orden. Lentamente apartó la mano de su chaqueta. Lo entendió. Si la gente sabía que Roman había caído, una guerra comenzaría antes del mediodía. Los hombres de Víctor atacaron uno de nuestros almacenes hace una hora, dijo Leo, cambiando de tono. Ya no estaba hablando con una sirvienta, estaba hablando con la guardiana. Es una represalia por lo del comedor. Díselo cuando despierte. Lo haré. Mantén la puerta cerrada, ordenó Leo, dándose la vuelta. Duplicaré la guardia del perímetro. Nadie sube aquí. Nora cerró la puerta y deslizó el cerrojo hasta su sitio. Apoyó la frente contra la madera, con todo el cuerpo temblando. Acababa de cruzar una línea que nunca podría deshacer. Ya no era una espectadora cautiva. Estaba protegiendo el trono. Un gemido bajo salió del salón. Nora volvió corriendo. Roman se movía, sus ojos comenzando a abrirse. Sus iris marrón oscuro estaban nublados por el dolor y la fiebre, pero se fijaron inmediatamente en ella. ¿Quién estaba en la puerta?, preguntó con voz ronca, áspera como papel de lija. Leo, dijo ella, arrodillándose junto a él con un vaso de agua. Los hombres de Víctor atacaron un almacén. Leo se está ocupando. Roman intentó incorporarse y un siseo agudo escapó entre sus dientes cuando el músculo desgarrado del hombro protestó. No te muevas, ordenó Nora, presionando firmemente su hombro ileso. Te abrirá los puntos. Dejó de luchar contra ella. Se volvió a tumbar, con el pecho agitado. Miró la sangre secándose en su uniforme. Recordó sus manos presionando contra su pecho. Recordó sus lágrimas. ¿Te quedaste?, dijo Roman. No era una pregunta. Era una revelación que parecía sacudir los propios cimientos de su violento mundo. No tenía elección, respondió Nora con frialdad, volviendo a colocar la toalla fría sobre su frente. Siempre tienes elección, susurró Roman. Sus ojos se volvieron pesados mientras el agotamiento volvía a arrastrarlo hacia la inconsciencia. Simplemente tomaste la correcta. Pasaron 2 días en una tensa y claustrofóbica confusión. Nora no salió de la suite. Cambiaba vendajes, obligaba a Roman a beber agua y respondía a la puerta cuando Leo venía en busca de novedades. Mentía al subjefe con cada vez mayor facilidad, proyectando una tranquila autoridad que no sentía. La fiebre de Roman cedió durante la segunda noche. Estaba débil, confinado a la cama, con el torso envuelto en gruesas gasas blancas. Pasaba horas observándola. Cada vez que ella cruzaba la habitación, cada vez que le llevaba comida o cambiaba las pesadas cortinas, sus ojos oscuros seguían cada uno de sus pasos. El silencio entre ellos era pesado, cargado de una extraña y oscura domesticidad que aterraba a Nora más que la violencia. La tercera noche,
toda la propiedad quedó completamente a oscuras. El fuerte zumbido del aire acondicionado central murió. Las lámparas parpadearon y se apagaron. Afuera, los extensos jardines quedaron tragados por una oscuridad absoluta. Los generadores de respaldo no se activaron. Nora dejó caer la toalla que estaba doblando. El silencio era ensordecedor. En el dormitorio, Roman se incorporó al instante. El letargo de sus heridas desapareció, sustituido por la energía letal y contenida de un depredador acorralado en su guarida. No hizo ninguna mueca cuando arrojó el pesado edredón lejos de sus piernas. «Nora». Su voz atravesó la oscuridad como un látigo afilado y autoritario. Ella corrió al dormitorio. «La electricidad». «Lo sé». Roman se puso de pie, moviéndose con rigidez pero rápidamente hacia la mesita de noche. Abrió el cajón. El ruido metálico de una pistola siendo montada sonó obscenamente fuerte en la habitación silenciosa. «Víctor no está esperando a que me desangre. Compró a los guardias del perímetro. Cortaron los generadores». Un pánico frío y afilado inundó las venas de Nora. «¿Leo?» «Si Leo no está muerto, está abriéndose camino hasta aquí, pero no esperamos». Roman caminó hacia ella sosteniendo la pistola negra mate en su mano derecha. Su brazo izquierdo seguía fuertemente vendado e inútil contra su pecho. Extendió la mano y la agarró de la muñeca, tirando de ella hacia el vestidor. El vestidor era enorme, revestido de trajes a medida y pesadas estanterías de cedro. Roman la empujó más allá de los percheros hasta la pared del fondo. Presionó la mano contra un panel oculto en la madera. Una pesada puerta reforzada con acero hizo clic y se abrió, revelando una estrecha habitación del pánico. «Entra», ordenó. Nora miró el espacio oscuro parecido a un ataúd. Luego miró a Roman. Apenas podía mantenerse en pie. Su rostro estaba gris, y una nueva mancha roja florecía a través de la gasa blanca de su costado debido al esfuerzo repentino. «¿Y tú?», preguntó ella, con la voz temblorosa. «Voy a matar a cualquiera que atraviese esa puerta del dormitorio», dijo Roman simplemente. Llevó la mano a la parte baja de la espalda y sacó una segunda pistola más pequeña de la cintura. La puso en las manos de Nora. El metal era pesado y estaba helado. «El seguro está quitado. Apúntala hacia la puerta. Si alguien que no sea yo la abre, apriete el gatillo hasta que deje de hacer clic. ¿Lo entiendes?» «Roman, estás herido», suplicó ella, abandonando las formalidades. No lo llamó señor Costa. El momento de los títulos se había consumido. «No puedes luchar contra ellos así. Entra conmigo». Roman se detuvo. La miró, oyendo su nombre en sus labios por primera vez. El terror de sus ojos ya no era por ella misma. Era por él. Una sonrisa sombría y ensangrentada tocó las comisuras de su boca. Extendió la mano arrastrando el pulgar por su pómulo. «Yo construí este imperio, Nora. No me escondo en un armario mientras unas ratas lo destrozan». La empujó firmemente dentro de la habitación del pánico. «No abras la puerta». Cerró de golpe la puerta de acero. El pesado cerrojo se cerró con un aterrador golpe final. Nora quedó sumida en oscuridad absoluta. El aire estaba viciado y sabía a cobre. Sujetó el arma pesada con ambas manos, temblando tan violentamente que apenas podía mantenerla apuntando a la puerta. Afuera, el silencio se rompió. Oyó cómo las pesadas puertas de roble del dormitorio eran derribadas. Los gritos amortiguados de hombres resonaron a través de las paredes. Entonces comenzaron los disparos. No era como en las películas. Era ensordecedor, físico y caótico. Las explosiones sacudieron las paredes de acero de su jaula. Oyó cristales romperse, madera astillarse y el pesado y repugnante golpe de cuerpos cayendo sobre el suelo de madera. Pegó la espalda contra la pared del fondo, con lágrimas bajando por su rostro y el dedo temblando sobre el gatillo. Imaginó a Roman sangrando y acorralado, luchando contra asesinos para mantenerlos lejos de aquella pared. Era un monstruo, la había atrapado allí, pero estaba sacrificando su vida para asegurarse de que ella no recibiera una bala destinada a él. Los disparos se detuvieron.
Un silencio pesado y asfixiante cayó sobre la suite. Nora no podía respirar. Aguzó el oído, escuchando en busca de una voz. Nada. Solo el tenue sonido de la lluvia golpeando los cristales rotos del exterior. Pasos. Pasos pesados, arrastrados, se acercaban al vestidor. Nora levantó el arma, cerrando un ojo, apuntando directamente al centro de la puerta de acero. Su corazón golpeaba contra sus costillas. Si alguien que no se halló la abre, aprieta el gatillo. El cerrojo hizo clic. La puerta de acero se abrió con un gemido. La luz de una linterna táctica recorrió el suelo, cegándola durante un segundo. «No dispares». La voz era áspera, agotada y apenas reconocible. Nora bajó el arma, jadeando en busca de aire. Roman estaba en la puerta. Estaba cubierto de polvo de yeso y sangre. Un nuevo corte le recorría la mejilla, y su respiración era increíblemente superficial, pero sus ojos oscuros estaban fijados completamente en ella. Dejó caer el arma al suelo. Golpeó la alfombra con un sonido sordo. No dijo una palabra más. Simplemente cayó hacia adelante. Nora lo atrapó. Su enorme peso la empujó contra la pared, pero ella rodeó su cintura con los brazos sosteniéndolo. Enterró el rostro en su hombro ileso. El olor a pólvora y sangre inundó sus sentidos. Lo sostuvo, sus manos agarrando la tela destrozada de su camisa. El monstruo había sobrevivido y, que Dios la ayudara, ella se alegraba. El sol de la mañana atravesó las nubes grises proyectando una luz dura e implacable sobre la propiedad de los Costa. El dormitorio era una zona de guerra. Los caros muebles estaban destrozados, las paredes devoradas por agujeros de bala. 2 de los hombres de Víctor yacían muertos en el suelo, cubiertos con baratas lonas grises que Leo había arrojado sobre ellos. Leo estaba junto al ventanal roto, fumando un cigarrillo. Su traje gris estaba cubierto de hollín. El motín había sido aplastado. Víctor estaba muerto, eliminado por los hombres leales de Leo en los muelles del sur, mientras el comando había intentado cortar la cabeza de la serpiente. Roman estaba sentado en el borde de la cama destrozada. Un médico privado, uno que no hacía preguntas y cobraba una fortuna, acababa de volver a coser su costado y su hombro. Roman parecía vacío, pero el control letal y aterrador que mantenía sobre la habitación seguía siendo absoluto. Nora estaba junto a la puerta del baño. Por fin se había quitado el uniforme ensangrentado. Llevaba uno de los suéteres negros de cachemira de Roman, con las mangas remangadas, cayéndole hasta la mitad de los muslos. Era un cambio sutil, pero monumental. Ya no llevaba la ropa del servicio, llevaba la ropa de él. Leo lanzó el cigarrillo por la ventana rota. Se volvió hacia Roman, pero sus ojos se dirigieron a Nora durante una fracción de segundo antes de volver a su jefe. «El lado sur está asegurado», informó Leo con voz plana. «Los lugartenientes de Víctor han jurado lealtad. Los márgenes del puerto se quedan donde están». «Bien», dijo Roman con voz ronca, dando un lento sorbo de un vaso de agua. «Limpia este desastre. Quiero las ventanas reemplazadas antes del anochecer». «¿Y Leo?» «Sí, jefe». Roman levantó la mirada. Sus ojos oscuros estaban fríos, desprovistos de la neblina febril de la noche anterior. «Los hombres que dejaron pasar al grupo de Víctor por la entrada, encuéntralos». «Ya está resuelto», dijo Leo sombríamente. «No cobrarán su último cheque». Leo asintió brevemente, entendiendo que podía retirarse. Mientras caminaba hacia la puerta, se detuvo cerca de Nora. No la miró con el desprecio que normalmente reservaba para el personal. Hizo un gesto muy leve, casi imperceptible con la cabeza. Un reconocimiento. Respeto. Salió, cerrando la puerta astillada detrás de él. Roman y Nora quedaron solos. El silencio se extendió entre ellos, pesado por el peso de los últimos 3 días. La dinámica había cambiado de manera fundamental. La rígida línea entre amo y sirvienta había sido destruida por completo en el fuego cruzado. Roman
Dio unas palmadas al colchón junto a él. «Ven aquí». Nora no se estremeció. No dudó. Caminó por la habitación destrozada, pasando cuidadosamente sobre casquillos de bala y cristales rotos, y se sentó junto a él. Él extendió la mano, su gran y áspera mano apartando un mechón suelto de cabello oscuro detrás de su oreja. Su contacto era suave, completamente contrario a la violencia que los rodeaba. «Tu deuda está pagada», dijo Roman en voz baja. Nora levantó la mirada hacia él, con el corazón dando un latido lento y pesado. «El dinero que debía tu padre», aclaró Roman, mientras sus ojos recorrían la línea de su mandíbula. «Está borrado. No le debes a esta casa ni un minuto más de tu vida». Nora miró las manchas de sangre del suelo. Pensó en la puerta principal. Pensó en el mecánico Finn, cargando cajas bajo la lluvia porque ella le había sonreído. Pensó en la pura y aterradora posesividad de los ojos de Roman cuando había arrastrado a un jefe mafioso por el cuello solo por tocarle la cintura. Le estaba ofreciendo libertad, pero era una ilusión. «Si salgo por esa puerta», dijo Nora con voz firme, «¿hasta dónde llegaría antes de que tus hombres me trajeran de vuelta?» Roman no mintió. No intentó disfrazarlo de romance ni nobleza. Simplemente dejó caer la mano sobre la parte posterior de su cuello, con el pulgar apoyado contra su pulso acelerado. «No llegarías al final del camino de entrada», admitió, con la voz convertida en un ronroneo oscuro y áspero. «Te dije que no comparto». Nora cerró los ojos. 2 semanas antes, aquella afirmación le habría provocado un ataque de pánico. Ahora, simplemente se sentía como la gravedad, inevitable, pesada, definitiva. Abrió los ojos y lo miró. Vio al monstruo que controlaba una ciudad, al hombre que destruía vidas sin pensarlo 2 veces. Pero también vio al hombre que se había arrastrado fuera de una cama de enfermo y se había plantado frente a una puerta de acero para recibir una bala por ella. Se inclinó hacia adelante, cerrando la distancia entre ellos, y apoyó la frente contra su pecho, justo encima de su corazón. El latido firme y pesado golpeaba contra su oído. A Roman se le cortó la respiración. Rodeó su cintura con el brazo ileso, tirando de ella hasta pegarla por completo a él, enterrando el rostro en su cabello oscuro. La sostuvo con un agarre desesperado e inquebrantable, como un hombre que se ahoga y que por fin ha encontrado la superficie. Ella había perdido su libertad, pero había ganado un rey. Era lo único en el mundo ante lo que Roman Costa se inclinaba. Era la jaula que contenía al monstruo. Y mientras estaba sentada entre las ruinas del dormitorio, envuelta en su aroma a bergamota y sangre, Nora se dio cuenta de que no quería irse. La criada invisible había muerto. La reina del sindicato acababa de nacer. Qué viaje tan retorcido e intenso. De criada invisible a reina intocable del inframundo. Nora comprendió que sobrevivir a un monstruo a veces significa domarlo. ¿Tomó la decisión correcta al quedarse con Roman? ¿O simplemente se ha encerrado para siempre en una jaula dorada? Si este oscuro romance mafioso de alto riesgo te mantuvo al borde del asiento, revienta ese botón de me gusta. Comparte esta historia con tus amigos a quienes les encantan los dramas intensos y posesivos. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestra próxima historia emocionante. Deja un comentario abajo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Nora? Nos vemos en el próximo video.